Agradezco a Carlos Bravo, regidor, que nos tome la llamada. Querido Carlos, pues de nuevo, para no quedarnos en la coyuntura y en la declaración de uno y otro lado, sí me parece importante hacer una reflexión sobre, a partir de estos años, qué ha mejorado o no en nuestro país en materia de seguridad. Entonces, Enrique, muchas gracias. Pues mira, creo que podemos entrarle de dos maneras. La primera probablemente sea una de más largo plazo, que tiene que ver con un esfuerzo que se empezó a hacer sobre todo a partir de la década de los 90, de tratar de profesionalizar los cuerpos de seguridad e inteligencia, y que bueno, pues de alguna manera García Luna se volvió uno de los rostros más visibles como de esa apuesta o ese proyecto, sobre todo con el tema de la Policía Federal. Después, cuando llegó Peña Nieto, se habló mucho de una gendarmería que nunca cuajó, y la Guardia Nacional de López Obrador, pues originalmente se suponía que iba a ser un cuerpo civil, aunque desde el principio sabemos que estuvo integrada fundamentalmente por militares, más que por policías. Y bueno, pues ahora ya forma parte de la Sedena, se acabó esa suerte de condición civil, que en buena medida era nada más nominal. Y de alguna manera este desenlace del caso García Luna, más allá de esta polémica, estos forcejeos entre que significa la derrota de Calderón y el triunfo de López Obrador, creo que hay otra manera de verlo, y es que significa pues ya el fin de aquel proyecto original de tener fuerzas de seguridad profesionales civiles para hacerse cargo del combate contra el crimen organizado. Y representa también, pues en su defecto, el triunfo de la alternativa militar, porque ahora sí, a diferencia de los otros sexenios, ya no tenemos un horizonte post-militarización. La militarización ya se convirtió en los hechos pues en la única alternativa disponible, a pesar, y esta sería la segunda perspectiva, retomando lo que tú decías, a pesar de que sabemos por la experiencia acumulada que la militarización no resuelve el problema. Decías hace rato que bueno, ahí están los indicadores durante el sexenio de López Obrador de que los homicidios pues ya no crecieron, incluso hay una ligera reducción. Ya la violencia ha cambiado muchísimo durante estos años y el indicador de los homicidios puede llegar a ser engañoso, porque el hecho de que bajen no significa necesariamente que el Estado mexicano ha recuperado el control del territorio, o al menos de la seguridad. Perfectamente puede significar, más bien, que la gobernanza criminal se ha consolidado hasta el punto de que la violencia homicida ya no es necesaria para los cárteles. Para Bueno, mí, hasta que el caso vuelva a García hacerlo, Luna, ¿no? Como estamos viendo en Culiacán, en Sinaloa. o en Chiapas, o en muchos lugares. O sea, hay de todo, ¿no? También, de pronto uno simplifica cuando habla de la violencia. Hay que hablar de las violencias, porque la violencia es un fenómeno local y es muy distinta a la violencia en Guerrero, en Chiapas, en Colima o en Sinaloa, ¿no? Ahora lo que está pasando en Sinaloa, pues sí tiene que ver con el típico caso de que los cabecillas son, bueno, en este caso fueron arrestados por Estados Unidos, pero también cuando son abatidos, que se genera un vacío en el liderazgo y empiezan a pelear, empiezan incluso, como se está empezando a manejar, a buscar alianzas cárteles. En el caso los Chapitos estarían aliándose con el cártel Jalisco Nueva Generación para combatir a los mayos. O sea, hay una espiral de violencia ahí, como hemos vivido muchas a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí hay eso, pero en otros lugares que no haya tanta violencia, insisto, no significa que el crimen ya esté bajo control. Puede significar exactamente lo contrario, que el crimen está en control de la situación. Bueno, yo creo que esa es una reflexión importante, sobre todo si lo vemos, quienes te escuchamos en este momento, lo vemos a partir de la proximidad. Eh, las primeras historias de crimen organizado y las expresiones de violencia que venían del crimen organizado estaban focalizadas en una región del país, básicamente en la frontera.
Ujú, otras plazas permanecían con cierto control y tranquilidad. Después este fenómeno se fue desplazando y hoy pues básicamente abarca todo el territorio nacional, desde Chiapas, donde la preocupación pues es no solamente la violencia que hemos visto en el pasado de naturaleza territorial, religiosa, sino también ya la presencia de crimen organizado y la posibilidad de que escale a expresiones más organizadas de violencia, pero lo vemos en Guerrero y Zacatecas y la frontera entre Michoacán y Jalisco y el uso de drones con explosivos. ujú. Claramente, como dices, sobre todo la parte de control territorial es un asunto fundamental. Déjame hacer una muy breve pausa, Carlos. Vamos a Claro, regresar con más porque te quiero preguntar, obviamente, sobre lo que se ha planteado, la estrategia que viene y el sí. hombre que encabeza esa estrategia, que también es producto, guste o no, de este intento de profesionalización de los cuerpos policíacos. Ya volvemos después de la pausa en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros y en esta conversación con Carlos Bravo, regidor, sobre pues el cruce de declaraciones que generó la sentencia que recibió en Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Hoy estamos transmitiendo desde Miami, desde Florida, pues en el contexto del foro público que presentamos ayer con Donald Trump, pero le decía el cruce de declaraciones entre Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, el expresidente Felipe Calderón, y en medio de esto, pues la realidad que vive el país en materia de seguridad. Decía antes de la pausa, Carlos, que guste o no, el hombre encargado de implementar, de diseñar y de implementar la estrategia de seguridad federal es Omar García Harfuch, un hombre que es resultado de este esfuerzo de profesionalización de los cuerpos policíacos. Y cuando digo guste o no, me refiero a la resistencia dentro de el movimiento político que representa Morena, a que un hombre como Omar García Harfuch sea el encargado de este asunto tan importante, crucial para el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esto a pesar de los buenos resultados que dio en la Ciudad de México, esto a Sí, pesar de que pues cuenta con la credibilidad y el apoyo de gran parte de la sociedad. O sea, es un perfil, es de los perfiles más celebrados del gabinete hacia afuera y de los más resistidos hacia adentro. sí. Fíjate que esto es interesante lo que dices, porque uno de los ejes de la estrategia de seguridad que presenta Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch a la cabeza es el eje que llamaron como de coordinación, ¿no? Hay esta idea no del todo infundada de que parte del problema en el combate a la seguridad ha sido la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y más aún cuando en esos distintos niveles de gobierno gobiernan distintos partidos. Ahora vamos a vivir lo que en las ciencias sociales se denomina un experimento natural, porque pues Morena tiene casi todo, tiene el gobierno federal, tiene casi todos los gobiernos estatales y tiene un montón de gobiernos municipales. Entonces, vamos a decirlo así, ese pretexto, si es que lo era, pues ya no se podrá utilizar porque son del mismo partido, debería ser mucho más fácil coordinarse. Pero lo que dices tú es muy importante, un primer factor de coordinación antes de pensar en los distintos niveles de gobierno, es la coordinación al interior del propio gabinete de Claudia Sheinbaum entre, por un lado, las Fuerzas Armadas, que son las que tienen los dientes, son ya las responsables de la seguridad pública, y el secretario de Seguridad Pública, pues, que es el que trae el plan, la estrategia, pero al final no es el que controla los juguetes. Omar García Harfuch, en ese sentido, pues sí representa quizás la última oportunidad de aquel proyecto civilista de la seguridad pública, pero en un contexto, la verdad, muy acotado por el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, y también en este discurso, la retórica que escuchamos por parte de la nueva administración sobre atacar las causas de raíz, utilizar la inteligencia no como una herramienta periférica, sino como un elemento central Uh -huh. del combate a la inseguridad y el narcotráfico, incorporar la doctrina esta de los abrazos y no balazos.
que yo la entiendo, ¿eh? O sea, yo sé que es absolutamente polémico y hasta desafortunado el fraseo, pero entiendo Sí. a lo que se refiere a la idea de abrazar a las juventudes que son reclutadas por el crimen organizado, no abrazar a los criminales. Concedido, ¿no? Como, Sí, perfecto, pero con el control que tienen las Fuerzas Armadas hoy de la seguridad pública, ¿cómo vas a sí, abrazar a los jóvenes cuando en sí, Matamoros, en el fuego cruzado, mueren menores de edad? sí. O cuando en Jalisco, o sea, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, son un mazo, no un bisturí. Ujú. Y lo que están planteando desde la nueva administración es que van a usar un bisturí en la seguridad pública. Pues digo, habrá que ver de dónde sacan ese bisturí, porque en realidad la lógica de la militarización es una lógica de excepción. O sea, realmente mientras tú tienes al ejército desplegado en el territorio o a la Guardia Nacional, que para el caso pues es prácticamente lo mismo, tú estás de alguna manera ocupando un espacio extraordinario en ausencia de fuerzas de seguridad locales en las que descanse la normalidad del día a día. Me podrán decir, bueno, pues es que justamente es por la crisis de esas fuerzas locales que hubo que desplegar al ejército. Bueno, sí y no. El punto es que mientras tengas un ejército desplegado de esta manera, casi que como una fuerza de ocupación, mientras no apuestes por las policías locales y mientras además el ejército ya haya adquirido tanto poder, que vas y tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos completamente desactivada, pues va a ser muy difícil que el ejército opere con la lógica de bisturí, Enrique. Más bien todo está puesto para que opere como un mazo, como decías. Pues sí. Pues Carlos Bravo, regidor, como siempre, un gusto enorme platicar contigo.